Este, entonces, bueno, pues hoy vamos a empezar la clase 8. Ujú. Y entonces que yo las denominé análisis de caso, por eso les mandé un texto que me parece que nos permite, ¿no? Darnos cuenta que con lo que ya saben pueden darse cuenta de un montón de cosas, ¿no? O sea, eso era lo que a mí me importaba, que de repente es la sensación de, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? O sea, ya se puede empezar a saber mucho a través de lo que han aprendido, ¿no? De lo que hemos ido compartiendo. Entonces, vamos a ir empezando, ¿no? Entonces, bueno, este, mm, mm, ok. La clase de hoy es esto, ¿no? Vamos a hacer un análisis de caso, pero bueno, yo quiero empezar. Si tenemos dudas e inquietudes de todo lo que se vio en estas 7 clases previas, en lo que se vio la sesión pasada y antepasada, que era muchísimo, ¿no? Que Clau llegó y así de, ¿cómo? ¿Por qué? Ah. Así que me estalla la cabeza. Y así pasa, ¿eh? Entonces, a ver, ¿hay algo ahí que quieran averiguar? Sí, Yo, Jacqueline, un beso a todas, buenas noches. gracias. Buenas noches. Em, Me quedé pensando, ¿no? Porque recuerdo que me habías dicho que hay algo, obviamente, que viene en nuestro ADN, ¿sí? Ujú, Que heredamos de alguna manera, y pensaba en mi hermana, que ujú. venimos las dos del mismo ADN y sin embargo somos tan, 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 tan diferentes Sí, en todo aspecto. O sea que evidentemente algunas cosas se transmiten a un hijo y otras se transmiten a otro, así es. ¿no? O sea, Ujú, no, no es un cálculo, digamos. ujú. Quizá tiene que sanar algunas cosas de sus antepasados y yo otras, evidentemente, porque les podría decir que somos el agua y el aceite, una cosa que Así estamos es. todas de la vida. Desde que yo soy gordita y ella flaca, que yo tengo los ojos marrones y ella amarillos, que ella es ordenada y yo desordenada, que ella es Ujú. antisocial y yo social. O sea, les puedo decir miles y miles de diferencias. Y bueno, y evidentemente eso es lo que pensaba, digo, se transmite distintas cosas. Claro, y lo vas a ver ahora en el árbol, ¿sí? O sea, efectivamente ahí vas encontrando. Por ejemplo, el día de anoche, el día de ayer por la noche tenía yo un paciente y me decía, este, falleció su abuelita y bueno, que a partir de ahí, ¿no? Había tenido como algo, él empezó como problema de la tiroides y que si era, que si el papá, que si no sé qué. Entonces le digo, a ver, pues puede ser varias cosas, ¿no? O sea, tiroides que tiene que ver con el tiempo, con lo que no estoy pudiendo digerir también, porque finalmente no deja de estar en la zona, ¿no? Entonces, parte del conflicto en la tiroides decía, el bocado que no puedo escupir. Hola Gaby, buenas. Entonces, un poco indagando, él es del 4 de julio, de hecho, tuvo una novia que su mamá era del 4 de julio, ¿sí? Pero bueno, con esa novia terminó, pero él es del 4 de julio, su papá es del 1 de julio y la abuela es del 13 de julio. Entonces, desde que nace, él está vinculado con la abuela. Yo le digo, para ti, toda la información viene del lado paterno. O sea, todos los programas y los vínculos están del lado paterno. Entonces, parte de lo que veíamos que él tiene que tomar su lugar nuevamente porque ahí decía, es que creo que mi papá siente culpa. Y yo me preocupa eso. Yo le decía, pero ese no es tu problema. O sea, si tu papá siente culpa, es problema de tu papá, ¿no? Me decía, pero es que hasta dónde yo delimito eso, pues así, entendiendo que lo que no es tuyo no es tuyo, pero
le cuesta trabajo. Le digo, sí, porque con tu papá tú eres como un espejo, porque el papá es del primero y él es del cuatro. Entonces se miran como iguales. Por eso son dobles. Eso lo vamos a ver ahora que ya entremos al árbol. Entonces sí, vas a ver que de repente hay quien va para un lado y hay quien va del otro. Ujú. Entonces, sí, la información del árbol también es otra cosa fascinante, ¿no? A mí eso es una parte que me encanta, ¿no? Porque se vuelve así como intrigoso, misterioso, este, ¿no? El ir haciendo estos enlaces. Y les voy a decir, o sea, abres el árbol y descubres cosas, ¿no? Yo la última vez que abrí el árbol para hacer la presentación con ustedes dije, ¡Ah! ¿Cómo? Mi hermano, ahí está, ¿no? En la fecha de la concepción, ¿sabes? ¡Ah! Eso no lo había visto, ¿no? Entonces sí, sí son cosas que ahí está, ¿no? Entonces, bueno, ya empezaremos para eso. Acuérdense que les encargué que hicieran su búsqueda de información, porque ya empezamos con eso la próxima clase. Entonces, para que ya estén listísimas, listísimas con eso. Sí, muy bien. Hola Lilianita, qué gusto verte. Bienvenidísima. ¿Alguien tiene dudas sobre lo que, dio dudas, inquietudes sobre lo que vimos la vez pasada? Y no, para que nos sigamos, ¿no? Yo tengo una consulta, Sí, mi Jacqueline. niña preciosa. Ujú. Sí, buenas noches a todas. Buenas noches. Le regreso el beso y abrazo a todas. Gracias. Sí, ahorita que usted mencionó lo de los dobles, ¿qué Ujú, de cierto es el tema de los nombres? ujú. Yo me llamo Carla, mi hija, mi primera hija también se llama Carla, pero a ella yo le puse Carla Isabel. No, Pero ¿qué pasa? Isabel es el segundo nombre de la abuela paterna. Entonces he escuchado que como que también en los nombres, pero por eso le quería preguntar si era así, como que también esto, uno como que le pasa, pero lo que me llama mucho la atención es como que los conflictos. Pero yo pensando, yo dije, pero ¿por qué no pueden ser las cosas buenas también? también. Entonces, ajá, pero entonces uno como que trata de enfocarse como que si ella tuvo un problema, que no lo resolvió, o sea, sabemos esas situaciones, pero no lo veo como asociado al nombre, pero Hay no tres sé. maneras de hacer doble a alguien. Ajá, Parecido físico, el nombre ok, o la fecha. ajá, ok. Ujú. Fecha de nacimiento, fecha de concepción y hasta fecha de muerte. Bueno, fecha de Ajá, nacimiento y fecha de concepción. Ya en la de muerte puede ser heredero universal, o sea, puede tener varios, puede ser yaciente, o sea, puede haber otras concepciones ahí, ¿sí? ujú. Pero sí, y les voy a mandar ahí un diccionario que el doctor que originalmente lo hizo, Gerard Atlas, lo hizo esto lo encuentran en internet, pero les voy a contar que es una cosa muy simpática. Yo hice la traducción de este. Sí, sí, una amiga y yo, la amiga hablaba francés, entonces ella traducía del francés y nos sentábamos a escribir, porque obviamente lo que ella traducía no siempre era el sentido de la descodificación. Entonces nos sentábamos a redactar. Entonces cuando un maestro me dice, sí, le voy a mandar el diccionario fonológico, yo lo veo, digo, ¿cómo? Ese yo lo, ese yo lo traduje, pero bueno. Entonces, si les voy a mandar que es el diccionario de los, de los nombres. Ujú. Entonces aquí te va a aparecer el nombre y vas a encontrar, porque te habla desde ahí, desde qué conflictos biológicos puedes tener, eh, qué te indica el nombre, ¿no? Pero ya lo podremos ver igual en una clase que corresponda, porque sí debe estar con, Carla debe estar. Yo le puse, por ejemplo, Claudio. Claudé, Ajá, Claudette, Claudi, Claudia, Claudine, Claudia, ¿no?
sea, le puse todas las posibles acepciones que yo me pude encontrar, ¿no? No, qué Este, bueno. Está muy interesante. viene la etimología, viene una explicación y viene un concepto muy francés que es el lenguaje de los pájaros. Entonces, como no pudimos como traducirlo, este, al español, se quedó como lenguaje de los pájaros, pero es como, entonces quisiéramos decir, ¿no? O entonces esto me hace pensar, ¿no? Una cosa así. Entonces, cada nombre lo tiene. Entonces, en realidad, dice diccionario genealógico de los apellidos, pero no son los apellidos, por eso yo le cambié a nombres, ¿sí? No estuvo nunca firmado ni fechado porque yo no pedí autorización para traducirlo porque era para mí, ¿no? Después, en estos azares de estudiar, salía muy caro estudiar. Entonces me dediqué a venderlo. Entonces, de ahí salían algunos módulos, porque sobre todo cuando era con los europeos, con Enrique Corbera, me salía carísimo, o sea, me salía en un montón de euros porque tomábamos 10 días seguidos. Entonces eran un montón de euros y eran 3 módulos así, entonces, salía como el lumbre el asuntito, entonces me dedicaba a vender lo que podía vender. Solo no mi alma, pero ahí vendía de todo. Bueno, muy bien. Entonces, sí, sí, el nombre, la fecha y el parecido físico te hacen doble. ¿Y eso qué implica? Pues que traes la información. Claro que te heredan cosas buenas, pero eso no te complica. Por eso esas no las buscamos lo que nos complica. Y no todo lo que nos heredan por eso nos complica. O sea, si estamos viendo que hay mal de amores, entonces sí buscamos. ¿Quién en el clan lo tuvo? Si hay problemas de dinero, entonces quién perdió, a quién le defraudaron, quién le perdió la hacienda, ¿no? Estas cosas que pasó en nuestra cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en México en la Revolución, pues llegaban los revolucionarios, ¿no? Y se metían en las haciendas, se robaban a las muchachas, y pues claro que la gente corría con lo que alcanzaba a llevar en las bolsas a veces, ¿no? Y se quedaban sin tierras y sin nada, ¿no? Entonces, sí, eso claro que marcaba, ¿no? Pues es una pérdida, ¿no? Entonces, desde esta parte biológica puede haber problemas, ¿no? Un derrumbamiento, una cosa que tenga que ver con el territorio, hasta el que hoy no pueda tener suficiente dinero, ¿no? Entonces, pero eso ya lo vamos a ir viendo en la otra parte que se vuelve así. Ojo, ojo. Una consulta. Vale. Y mi niña preciosa. En caso de que, no sé, mire, mi suegro se llama Raúl, mi esposo se llama Raúl y mi esposo quería ponerle Raúl a mi hijo, pero yo no lo quise. Muy bien hecho. ¿Pasa algo ahí o no? Sí, o sea, tu esposo y su papá son dobles por nombre. Es Claro, decir, porque de se pasan hecho, mi pases de esa esposo, información. claro, Sí. mi esposo está de cumpleaños el 8 de octubre y el papá el 10 de octubre. Santa María. Bueno, son doble, doble. Ah, y si mi hijo se hubiese llamado Raúl, también hubiese Le sido. pasan la información. Ujú. Ah, ya, sí, porque yo nunca estaba de acuerdo con eso, po. Qué Yo pensé bueno que no. que no. No, o sea, cuando uno ya lo sabe, sí, ¿no? O sea, pues ya No, entras no lo como en sabía. conciencia, pero qué bueno que tu interno te decía no lo hagas. Es que por el hecho de que de decir "No, otra vez que se llama Claro, igual, y el abuelo se llama igual, entonces como que no, dije no, no, no. qué bueno. Pero sí, sí le hubieran pasado la información. O sea, su intención genealógica era heredarle la información. Mm, O sea, tú lo limitaste y eso salvó al asunto. Fíjense, yo tuve una gracias. chiquita en adopción. Bueno, ya nos metimos en el tema que sigue, pero bueno, este, una chiquita en adopción que al momento de adoptarla, los niños en adopción incorporan los dos árboles, el que traen de ellos, que ya está en su inconsciente, y el nuevo que están formando. Entonces, en México, yo siempre les decía a los papás, porque yo tenía esa bendición de poder hablar con los papás, porque yo estaba en una casa cuna, de que
le respetaran el nombre que ya tenían, que finalmente también honraba, normalmente se los había puesto la mamá, en muchos de los casos. Entonces, yo les decía, es como honrar a esta mamá que tiene, ¿no? Que finalmente existió, porque no nació del aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la adopción hablaron con ella y ella le pusieron Karina Fernanda. Ella era Karina y le agregaron el Fernanda. Entonces, bueno, cariñosamente le decían Carifer. Pero el Fernanda, le digo, ya le incluyó en el árbol porque el abuelo paterno era Fernando. Entonces, ¿cómo en esta necesidad ya llegaba? Y en estas cosas que yo ahí miraba, por ejemplo, tuve algunos niños que en adopción, tuve un chiquito, por ejemplo, que era doble del papá que lo estaba adoptando. O sea, iban a quedar dobles en la fecha, porque el niño era del 4 de abril y el papá era del 11 de abril. Y yo decía, bueno, ¿no? ¿Cómo hay una información inconsciente que ella está haciendo? Y lo vamos a ver porque los niños que fueron excluidos los incorporamos a través de adopciones de otros niños. Los metemos en otras generaciones en el clan a través de adopciones. O sea, estos papás que tuvieron hijos por todos lados y que dejaron ahí volando, más abajo se incorporan otros niños a través de adopciones. Entonces, bueno, muy bien. Pero esto es futuro. Del pasado no tenemos dudas. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Eh? No se preocupen. Como le decía Sole, si ustedes tienen dudas en el proceso, ya que no nos veamos, me pueden marcar, llamar, mandar mensaje, no se preocupen, sí. Ahí tienen mi número, no se apuren, yo estoy a su disposición. Yo les digo, soy una terapeuta un poco extraña, si me mandan mensaje a las 2 de la mañana y me dicen, ¿estás despierta? Y yo generalmente estoy dormida, pero tengo me quedó el mal hábito de revisar el teléfono, entonces reviso y digo, entonces contesto, no estabas despierta, pero ya desperté. ¿Necesitas algo? ¿Estás despierto? Entonces ya me contestan, sí. Yo le digo, ¿te puedo marcar? Y puedo tener una sesión terapéutica a esa hora, ¿eh? Porque generalmente si es así es que hay una emergencia, ¿no? Entonces he tenido chicas en crisis que a esa hora atiendo, ¿no? Porque yo lo que hago, lo hago pensando en que Dios me dio una habilidad para el servicio del otro. Entonces, o sea, no solo es para cuando yo quiera y no solo es para cobrar, ¿no? No solo es para hacerme rica, ¿no? Porque si no hubiera hecho otras cosas antes. y, y no, yo creo que no es por ahí, yo creo que Dios da muchas cosas. Y bendito Dios, nunca me falta. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido, no se preocupen, ustedes me pueden llamar, buscar y no pasa nada. Uh-huh. ¿Vale? Muy bien. Ok, vamos a ir a un ejercicio que sí se los puse aquí para que lo tengan, porque ya que no tenemos dudas del futuro, que está bien. Vamos a hacer un ejercicio que se llama Viaje al Inconsciente. Lo encuentran en un libro eh, de Enrique Corbera, que el libro, no se los puse, no me acuerdo si bueno, en uno de los libros de Corbera, pero ya se los puse completo. Para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Claro que ya estudió programación, y las que hayan estudiado por ahí programación. Esta técnica está inspirada en la pirámide de Robert Dills. Robert Dills, en esta pirámide, dice, están el medio ambiente, las conductas, las capacidades, los valores, la identidad y la espiritualidad, ¿no? Entonces, aquí la usan al revés, ¿no? En vez de ir a la trascendencia, se irá al inconsciente biológico desde la situación problemática. Uh-huh. A lo mejor suena así como de qué es esto.
Entonces, les puse toda la referencia porque me parece importante de repente darnos cuenta que el otro no hace un poco más que usar las herramientas que se tienen, ¿no? Entonces, no es que, que descubramos nada nuevo, ¿no? Entonces, esa técnica es útil como cuando le pasó lo que le pasó a Sole, ¿sí? Cuando tiene unos días o unas horas la molestia, o lo que le había pasado a Clau con lo que le pasó en la oficina, que fue así momentáneo. Entonces, son síntomas incipientes, ¿no? Me duele la garganta, ¿no? Entonces podemos usarlo. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Vamos, si quieren, la revisamos y hacemos un ejercicio cada quien con lo suyo y es muy fácil. Entonces, nos situamos en el espacio, dónde estaba, con quién estaba, qué pasó, ¿no? O sea, un poco para ubicarme en las condiciones en las que estoy. ¿Cuál es mi pensamiento en este momento relacionado con la situación, ¿no? Sole nos decía, bueno, pues es que este, estoy, ¿no? Un poco sentida, ¿no? De que la amiga había dejado de hablar con ella, ¿no? Que era por ahí, si me equivoco, me corriges, ¿eh, Sole? Entonces, ¿qué sentimiento estoy experimentando? Me siento frustrado, me siento abandonado, me siento traicionado, enojado, impotente, incapaz, lo que sea. ¿Cuál es la emoción? Me siento con rabia, con ira, con cólera, con miedo, con pena, ¿no? Con vergüenza, con tristeza, ¿no? Hoy que ya nos pusieron otros más, los de intensamente, ¿no? Que ya, ahora ya vamos reconociendo otras más. Y localizo la sensación física de la emoción en mi cuerpo, ¿no? Como le decíamos ese día a Sole, está en la garganta, ¿en dónde está, no? En la garganta, en el pecho, en el estómago. Como en la guata, ¿no le dicen, Sole? Allá en Chile, en la guata, en el estómago. Sí, es que tenía una paciente chilena y me decía, es que en la guata, y yo decía, "Ay, en la guata, madre de Cristo. ¿Qué es la guata? Ya yo cuando me dijo que era el estómago, ya, yo entendí cuando me decía que era la guata. Este, ¿Cuál es mi resentir? Acuérdense que hablamos del resentir, que es volver a sentir lo que ya sentí, ¿no? Entonces, esa emoción que no expresé y ese resentimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir volver a sentir? Ujú. Me dio la maleta de mi hija. Y entonces ahora me disocio. ¿Qué es me disocio? O sea, veo a la persona ahí y yo estoy como afuera, como espectador, como un observador, ¿no? Como si yo estuviera en el cine. Y desde esta perspectiva, busco un recurso para dar solución a la experiencia que observo en la pantalla. Yo estoy viendo que ella se está enojando porque le hizo sentir, ok, si ella tuviera amor, a lo mejor no se sentiría así. O si ella se sintiera segura, a lo mejor no se sentiría así. Y ya con el recurso me vuelvo a asociar, o sea, te vuelves a meter en la pantalla, en el conflicto, y se vuelve a vivir la situación. Uh-huh. El resultado tendría que ser sentirse con alivio y con la sensación de paz, como si ese conflicto o esa situación se volviera algo mucho más leve. Uh-huh. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo es el ejercicio? Vamos a hacerlo para que lo pueda vivir y pueda ser un poco más fácil experimentar. ¿Sí? Puede ser igual con esa emoción que tú viviste, Sole, con tu amiga, puede ser, Clau, con eso que sentiste la semana pasada, ¿no? ¿Fue la pasada? Ujú. La otra, hace 2 semanas, ¿no? Eso que sentiste con tu amiga, que, bueno, con tu compañera de trabajo, que si bien le diste un proceso, hubo una primera emoción, Carla, ¿no? Entonces pudieras usar ese. Usen algo que no sea muy intenso, acuérdense que estamos entrenando el músculo, ¿no? Entonces, digo, no se vayan así como, lo que más me duele cuando mi mamá me hizo, espérame, ¿no? Practiquen con algo que les moleste, pero no sea demasiado intenso, ¿no? Ujú.
Entonces, bueno, les voy a pedir que cierren sus ojitos, porque vamos a pensar en esa situación. Bueno, primero respiren, inhalen y exhalen. Yo les diría, puedes escuchar mi voz, puedes escuchar los sonidos que hay a tu alrededor, puedes sentir la temperatura del lugar donde estás, puedes sentir tu espalda y poco a poco te vas relajando. Puedes sentir tus manos, puedes sentir tus pies, puedes percibir tus latidos de tu corazón y más profundamente te vas relajando. Muy bien, y ahora te voy a pedir que pienses en una situación de algunos días o algunas horas que te haya causado malestar o molestia. Ujú. Y que a lo mejor te haya producido algún tipo de malestar hasta físico, o a lo mejor solo el malestar emocional. Sitúate en ese momento, viendo lo que viste, escuchando lo que escuchaste, sintiendo lo que sentiste. Y te voy a pedir que pienses dónde estabas, con quién estabas y qué estaba pasando. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es tu pensamiento en este momento relacionado con esa situación? ¿Qué te lleva a pensar? Levanta tu manita cuando ya tengas ese pensamiento. Ujú. Gaby, si pudieras poner tu cámara, me encantaría. ¿Ya lo tienes, Sole? ¿Carmen? Ujú. ¿Lili? Muy bien. Gaby, ¿ya la tienes? ¿Y ahora qué sentimiento estás experimentando? ¿Te sientes frustrada, sola, abandonada, traicionada, engañada, impotente, incapaz? Igual, cuando ya la tengas, por favor, levántame tu mano. Muy bien. Ajá, muy bien, gracias. Ajá, ajá, muy bien. Ok, muy bien. ¿Y ahora cuál es la emoción? ¿Qué estás sintiendo? Rabia, ira, miedo, vergüenza, enojo, asco, tristeza. Muy bien, cuando ya lo tengas, igual levanta tu mano, por favor. Muy bien. Ujú, ujú. ¿Lili? Muy bien. Y ahora te voy a pedir que te permitas localizar en tu cuerpo esa sensación física que estás sintiendo por esta emoción que está atravesando tu cuerpo. Si el malestar está en la garganta, o en tu pecho, o en el corazón, en el estómago, en las piernas, en las manos. Cuando ya lo tengas localizado, igual levanta tu mano. Ujú, ujú. Muy bien. Ahora vamos a buscar un poquito más en el fondo de cada una.
¿Cuál es tu resentir? O sea, ¿qué emoción no pusiste expresar? Y que te des la oportunidad de volverla a sentir. ¿Qué fue lo que no pudiste expresar? Muy bien, cuando ya la tengas, igual levanta tu mano. Ajá, muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Ahora te voy a pedir que como si fuera un cine, te salgas de la escena. Te vas a convertir en un espectador de esa situación. Y te vas a sentar como si estuvieras en un cine. Y desde esta perspectiva, desde fuera como observador, vas a buscar un recurso para dar solución a esa experiencia que estás observando. Puede ser a lo mejor una acción, puede ser a lo mejor una emoción, puede ser una conducta. Muy bien, entonces, desde ese lugar en el que la emoción está distante, es posible que encuentres qué respuesta hubiera sido la mejor para ti. Cuando la tengas, levanta tu mano. Toma el tiempo que necesites. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora ya que llevas este recurso, te voy a pedir que nuevamente entres a la película y vuelvas a recorrer ese momento ahora con esta emoción, con esta acción, con esto que tú quisieras hacer. Date chances de recorrerla nuevamente como si fuera una nueva película. Y al recorrerla, la sensación es que estás mejor que estabas antes. Levántame tu pulgar. Si no es así, ok, muy bien. Ujú, ujú, ok, Gaby. Sí, muy bien. Muy bien, entonces ahora les voy a pedir que tomen una respiración profunda, que se llenen de una sensación de bienestar, que piensen en un momento maravilloso, de mucha tranquilidad, de mucha paz, de mucha felicidad, que deje que esta sensación llene su cuerpo y después de eso, dando una respiración profunda a su tiempo y a su ritmo, cuando estén listas, pueden abrir sus ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Quién nos quiere explicar? ¿Quién nos quiere platicar? Sí, se vale. Sí, es maravilloso lo que se puede hacer y cómo se puede uno deshacer de un montón de cosas que pasan en el día a día. A ver, cuéntenme.
cómo lo vivieron. Claro. Bueno, gracias Jacqueline, hermoso, hermoso, eh, porque aparte del ejercicio pude juntar lo que vos me mandaste la otra vez, que fue maravilloso y te lo agradezco, eh, porque, bueno, ustedes ya saben cómo fue, rapidísimo. Yo entré en un box donde estaba mi jefa y otra persona con la que me llevó muy mal, fui con una información, se generó una situación de mucha tensión, yo me sentí muy mal, humillada, desvalorizada, bueno, todas las cosas, emociones que me atravesaron mal, lo sentí en el pecho, el corazón se me salía, me fui a tomar la presión, se me había disparado la Está horrible. presión, horrible. Bueno, ahora en el ejercicio lo pude volver a revivir, pero también me di cuenta que en parte yo lo generé, porque yo Mm, lo planteé queriendo tener la razón ¿no? y vos me enseñaste que no hay, ya no vale la pena tener la razón. No puedo ponerme mal por querer tener la razón. Yo Ujú. simplemente tengo que exponer una información y que otros resuelvan. O sea, ¿qué quiero ganar con imponerme? No, no tengo que imponerme. Entonces, me voy a sanar o no me voy a enfermar Ujú. cambiando la actitud y cambiando la emocionalidad. O sea, si yo revivo la situación, en lugar de ir en la postura en la que fui, elijo otra emoción y elijo otra actitud, por ahí hubiera tenido mucho mejor resultado del que obtuve. Ay, qué lindo. Excelente. Qué bueno. Qué bueno. Es un muy buen aprendizaje. Qué bueno, claro. Ujú. A ti. Gracias. Muy bien. ¿Quién más nos quiere compartir cómo le fue? Carlita. Yo pienso que cuando nos pasan este tipo de situaciones, igual fue algo, un tema parecido a Claudia, como una compañera, lo que quise recrear ahorita en Ujú, esta sesión, eh, que es como Claudia dice, o sea, si mientras tú estás afuera de la caja, por decirle, tú ves otras cosas que en el momento por el ujú, caldeo, como quien dice, ujú, tú ujú. no piensas. Claro. Pero yo le digo que en mi caso, yo soy una persona que cuando veo estas situaciones y yo veo como que la otra persona se ofusca, yo trato de dar mi punto de vista, pero si no me escuchan, yo me aparto. Ujú, Y en esa vez, y igual cuando te preguntó que qué sentimiento, sí al principio me dio rabia, pero después me dio tristeza, porque sí me sentí traicionada, porque yo iba a ayudar a la persona. Entonces ella me sale con tres piedras en la mano y yo dije, pero ¿qué pasó aquí? claro. Pero usted Salud. sabe qué pasó. Ujú. Salud, sí. Ella estaba siendo entrenada por una compañera que se iba a ir de licencia. Y esa compañera tiene, no sé, tiene como una mala vibra. Entonces sentí como que ella era la otra compañera. Yo dije, ¿qué pasó? Claro. Entonces pensé, yo dije que no es ella, es lo Ujú. que le está transmitiendo la otra compañera. Entonces por eso yo preferí apartarme. Y aparte de que esta compañera me dijo esto, habían hecho como 2 días que se le había muerto el papá. Sí. Entonces todo traté como de, no es conmigo, ya yo sé Claro. que no es conmigo, pero sí me llegó me sentí un poquito triste porque, o sea, yo no estoy para, como quien dice, para como dañar a nadie, pues al contrario. Somos un equipo, somos un departamento, o sea, salir adelante. Ujú. Pero fíjese que ahorita que hicimos el ejercicio, sí lo vi de otra manera, sí me sentí, ahorita que lo estoy diciendo, sí me siento tranquila. Y le puedo decir que esa persona, en esta semana, ella tuvo que ir no es, no, yo digo que no le deseo mal a nadie, pero la verdad que nosotros vivimos en un departamento muy estresante. Somos crédito y cobro gobierno. Claro. Eh, Ella tuvo que ir al doctor, se le subió la presión. Entonces,
Sí, como que hay situaciones que todavía no llegamos a manejar bien y nos pasa a todas ahí. Ujú, Yo creo que este es un buen ejercicio. Por eso lo que le decía que a veces yo me voy al baño y comienzo a respirar. claro. En el momento como que ahí no se puede por tantas cosas, pero sí como que hay que darse ese espacio a uno Ujú, para ujú. estar en paz. Así es, eso es importante. Entonces, como van viendo, estas herramientas son como fáciles, accesibles, pues, para uno, ¿no? En el día a día. Y cuando estas cosas uno las va tomando para usarlas, bueno, pues se vuelve mucho eh, más ligero el camino, ¿no? Diría yo. Porque yo le puedo regalar mi emoción al otro o no regalárselo, ¿no? O sea, yo les he contado, alguna vez tuve un compañero bastante ofensivo que llegó a su espacio porque me toca hacer un recorrido y entonces él me contestó una serie de cosas. Yo regresé a mi oficina y dije, a ver, no le voy a regalar mi paz. Entonces me hice un ejercicio, tacata, yo dije, a ver, si lo hago para otros, que no me lo haga a mí. ¿No? Hoy no les puedo decir qué me dijo, no me acuerdo. Ujú, porque ya, no, se fue, ¿no? Pero para eso son las herramientas, ¿no? O sea, por eso para mí es importante que las incorporen, porque ahí están para su vida, ¿no? Si con eso podemos ayudar a otros, maravilloso. Pero lo primero es que transiten para la vida de ustedes, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera? Alice acaba de entrar. Se perdió el ejercicio, Charles. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar o nos seguimos? ¿No? ¿Así? Bueno, muy bien. Vamos a ir con el texto. Es un texto, no lo quise pasar a PowerPoint. Eh, bueno, primero, perdón, quisiera yo preguntar, ¿alguien leyó el texto? ¿Pudo leerlo? ¿Tuvo chance de leerlo? Clau, Carmen, muchas gracias. Carlita, ok. No, no, no se preocupen. Está previsto que no todo el mundo lo pueda leer. No se apure. Ya que como les digo, como le digo a mi papá, nadie te va a calificar ni te va a poner 10 ni 0. O sea, no pasa nada. Es que uno se complica. Fíjense, mi papá está a punto de cumplir 90 años en diciembre. Le llevé una sopa de letras. Las hizo, de una hizo dos y de otra hizo una y así. Entonces me estaba diciendo que ya me la trajera, porque las había hecho en desorden y estaba mal. Les digo, ¿está mal de acuerdo a quién? ¿Quién dice? ¿Quién dice que está mal? A ver, ¿por qué? Pues tú puedes hacer unas de un lado y otras de otro, y otras de 3 hojas después. No pasa nada, papá. Ni nadie te va a poner 10, ni nadie te va a poner 0, ni nadie. Solo puedo hacer así, sí. Al final están las soluciones. Y me dice, pero esas letritas ya ni las veo. Le digo, qué bueno, porque así no puedes hacer trampa. Entonces, ya no ves las respuestas. ¿Está bien? Qué bueno. ¿Ya ves? A todo le encuentras solución. Le digo, pues es que así es la vida. Dije, a todo le ves al lado positivo, pues sí. Así es, ¿no? No pasa nada. Pero nosotros, a esa edad todavía que está pensando que si se califica, entonces no te las lleves. Entonces las sigo haciendo así. Sí, así sigue las haciendo, no pasa nada. Pero fíjense qué complicado el cerebro cuadrado de si no voy en el orden y no hago todo eso, estoy mal. Chale, pues sí, tiene 90. Clau, algo querías decir. No, no, no. Ah, abrí el Sí, micrófono. ajá, No, que de bendición de tener a tu papá, nada más. sí. Mi papá de 90 y mi mamá de 84. Los dos. Mi mamá súper bien. Mi papá es quejoso, fregón, y pues se fracturó la cadera y pues como, ¿no? Un señor de aquella época, entonces todo acostumbrado a que todo el mundo lo hiciera todo, bueno, ahora caminar le cuesta un trabajo, pero pues ya ni modo. Hola Alice, bienvenida. Entonces, pues bueno, entonces vamos a empezar un poquito con el texto, que es, creo que no lo imprimí. Estoy pensando que no lo imprimí, pero porque dije aquí lo tengo y entonces pues aquí lo vamos a ir leyendo. Ok, ay, hay que sonreía.
Qué muchacha está tan vivaracha, diría mi abuelita. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos la historia de Regina. Lo vamos a ir leyendo porque finalmente es interesante que lo puedan tener. Con el fin de aplicar lo aprendido, bueno, este es un texto de este libro que yo les recomiendo. La verdad es que si en algún momento lo pueden comprar, les puse por ahí la foto, es La lógica del síntoma, o sea, o si lo quieren, pero este no lo tengo en PDF, lamentablemente. Este, él difiere de algunos autores, sin embargo, este, pues va con la línea, ¿no? De la lógica. Él habla mucho de la lógica biológica, ¿no? Entonces, les pongo aquí que es un texto tomado textualmente del libro de él para estudio, ¿no? Con estas cosas del derecho de los autores y estas cosas, que yo creo que tiene razón. En el capítulo 6 se llama El conflicto desmenuzado, que está textualito para que lo pudiéramos revisar. Entonces, esto es con el fin de aplicar lo aprendido, se va a analizar la historia de una persona a la que atendió él. Esta es la historia de Regina. Esta es una mujer que tiene 53 años, que vino a la consulta porque hacía 2 años que sufría del estómago a causa de una secreción gástrica, o sea, tenía como una gastritis. Y entonces dice, tienen ustedes razón al suponer que esta mujer vive desde lo más profundo de sí misma un conflicto de tipo de no puedo digerir el bocado, que ya lo habíamos escuchado, ¿eh? ¿Se acuerdan? Cuando vimos las partes de los órganos, entre en el ectodermo o en el endodermo, más bien, este está en el endodermo, ¿no? Acuérdense que tiene que ver con la primera capa. Regina es una mujer regordeta que está casada desde hace más de 30 años con un hombre muy resuelto, tiene 3 preciosos hijos de los que está muy orgullosa. Vive en una bonita casa del pueblo que heredó y que su marido fue renovando con los años. La vida se fue desarrollando de forma muy simple desde su nacimiento, sin dramas ni golpes duros. ¿Alguien quiere leer? ¿Quiere seguir leyendo? Claro. Bien, espera que justo me fui a buscar un abrigo porque tenía frío. Muy bien. Respecto a su personalidad. Respecto de su personalidad, es una mujer simpática y sencilla, rara vez se le complica la vida, es paciente y pacífica, es más bien dinámica y optimista por naturaleza. En cuanto a la educación cristiana recibida durante su infancia, le ha transmitido el respeto al prójimo, la generosidad, la compasión, el no juzgar al otro y el perdón. En el plano profesional, Regina trabaja desde hace 35 años en una pequeña empresa familiar en la que reina el buen ambiente. Fue contratada cuando tenía 18 años como contable, justo al acabar el bachillerato. 5 años más tarde pasó a ser la secretaria del hijo del jefe y más tarde la secretaria del jefe, porque el padre fundador de la empresa se jubiló y traspasó el cargo a su hijo. Muy bien. En este punto de la historia, el nivel de estrés de esta mujer está a un nivel habitual, normotonía. Sin embargo, a veces Regina se siente contrariada por su marido, a quien considera un poco refunfuñón, o por pequeñas preocupaciones de la vida cotidiana. Pero un día su jefe le pide, sin dar más explicaciones, que reúna a todo el personal. A punto de llorar, comunica al personal que se ve obligado a declarar en quiebra inmediatamente la sociedad y a despedir a todos en un plazo muy corto. La coyuntura se ha hecho insostenible y su mayor cliente, que debe mucho dinero a la empresa, está en suspensión de pagos desde el día anterior. El jefe tan solo tuvo tiempo de prometer a todos que para mí hará lo posible para que cada uno reciba su deuda Así antes es. de hacerse llorar. Seguramente.
En Muy ese bien. momento, Ujú. el nivel de estrés de Regina aumenta y su cerebro se pone en prealerta por si se ve obligado a intervenir. Es un shock muy fuerte para ella, uno de los más fuertes de su vida. Muy bien, Sabía ahí paramos tantito, claro. que Entonces, si vamos viendo, o sea, la mujer tenía una vida pues bien, resuelta, sin bronca, ¿no? Se sentía muy contenta, muy, como que todo le fluía, ¿no? Y de repente, pues la empresa donde ha trabajado toda la vida va a cerrar. Y entonces ella empieza a sentir que tiene que estar, o sea, que algo va a pasar y que algo tiene que hacer, ¿no? Porque además es así como, este, ¿ahora qué hago, no? Con esto, ¿sí? Entonces empieza el primer shock, ¿no? Y la alerta en su cerebro, esperando qué tengo que hacer, ¿no? O sea, veamos cómo el cuerpo y la experiencia de vida empieza a movernos, a veces sin que nosotros querramos, solamente la circunstancia que está alrededor de nosotros, ¿no? Muy bien, ¿quieres seguir leyendo? ¿Quieres que alguien lea? no me molesta, me encanta leer, Muy bien, así que entonces si quieres seguirnos leyendo, me parece muy lindo. sabía que la empresa se enfrentaba a graves dificultades y que este cliente le debía mucho dinero. Sin embargo, la cogió igualmente desprevenida. Era una noticia que no se esperaba. Uh-huh. Este punto es importante. Los acontecimientos que tienen siempre más impacto son aquellos que uno no se espera. En el caso de esta mujer, el impacto hubiera sido mucho menor si hubiera sabido meses antes que esta quiebra sería inevitable. Ok, entonces, lo que hablábamos, ¿no? De que es inesperado, que me llega de pronto, que yo no encuentro solución, ¿no? Que decíamos que es lo que nos genera el conflicto, ¿no? Entonces, esta mujer dice, bueno, si se hubiera podido preparar, pues a lo mejor no la agarra así, pero como no sabía nada, pues le llega y es ¿no? Un trancazo. Muy bien, Clau, seguimos. Efectivamente, la despiden una semana más tarde y Regina se encuentra un lunes por la mañana dando vueltas en la cocina, completamente desestabilizada por esta repentina inactividad, tanto que ella puede decir que no ha faltado un solo día de trabajo en 35 años. Su nivel de estrés aumenta un grado. Sí, empezamos a subirle allá la atención, ¿no? O sea, está bien, está en su casa, no pasa nada, pero sí está pasando, ¿no? Ok, El muy bien. martes por la mañana está en la oficina del Seguro de Desempleo, donde se le indica con precisión la cantidad y la duración de la indemnización del paro a la que tiene derecho. Entonces se da cuenta de que su hogar tiene el riesgo de tener dificultades económicas si no encuentra rápidamente otro trabajo. Su nivel de estrés aumenta un grado. Claro. Entonces empieza a aparecer las preocupaciones y empieza a subir el problema, ¿no? Ok, muy bien. El jueves por la mañana, El miércoles. no, el miércoles por la Ah, no es mañana, cierto, pero sí tienes razón, el jueves. no, pero porque Ah, me no, faltó. sí, el miércoles El tienes razón. miércoles por la mañana descubren la oficina de empleo que tiene pocas posibilidades de contratación en su ciudad y sobre todo, pasando los 50, no vale gran cosa en el mercado de trabajo. Su nivel de estrés aumenta un grado. Entonces, se encuentra en su casa, va al desempleo y le dicen que, bueno, pues que necesitaría para la indemnización, pero se da cuenta que no se puede, que para contratarlo está difícil, ¿no? Entonces, bueno, ya nos vamos complicando. Muy bien, El seguimos. jueves por la mañana descubre que evidentemente es demasiado joven para cobrar la jubilación y que no tiene posibilidades de prejubilarse. Su nivel de estrés aumenta un grado. Entonces, ni la contrata ni se puede jubilar, ¿no? Bueno, entonces se le va como poniendo en negro el panorama, diríamos. ¡Qué semana de mierda, les diría!
Sí. El Muy bien. viernes por la mañana vuelve a dar vueltas en su cocina y repasa toda la información que ha ido recolectando los días anteriores. Su nivel de estrés aumenta 1 grado. Ok. Sin embargo, a este punto de la historia, no hay nada decidido y todavía no tiene dolor en ningún lugar. Así es. Es cierto que su nivel de estrés es alto, pero todavía no es lo suficiente para que su cerebro tenga que entrometerse. Ujú. Regina está contrariada, un poco inquieta, da vueltas, pero sigue siendo optimista y prepara su plan de acción para la siguiente semana. Su nivel de estrés baja varios grados. Ok. Entonces, tiene su plan B, parece ser que empieza a funcionar, entonces como que el estrés disminuye, ¿no? Entonces el cerebro todavía está ahí mirando, ¿no? Un poco en la reserva, viendo qué va a pasar, ¿no? Es optimista. Exacto, ¿no? A partir del lunes siguiente y durante toda la semana, contacta a todos sus conocidos por si han oído hablar de algún trabajo disponible. Después se presenta espontáneamente en la empresa donde la conocen. Después de otras donde no la conocen. Después revisó algunos anuncios, etc. Al final de la semana pierde la confianza y su nivel de estrés aumenta varios grados. Pero esto no le impide seguir siendo optimista, está en su naturaleza de su ser, en la naturaleza, y continúa con la búsqueda durante la semana y los meses siguientes. Ok, ella en su plan dice, bueno, entonces veo con los conocidos, a ver si me pueden contratar, y sigue, ¿no? Ella accionando y está encontrando como respuestas. Muy bien, ok. Sin embargo, al mismo tiempo, Regina descubre poco a poco a qué nivel estaba vinculada con la empresa a la que le dedicó su vida durante 35 años. Se da cuenta de cómo añora su trabajo, a sus colegas, el ambiente, la dinámica cotidiana, etc. Y de cuánto lo echa de menos. Al final, esto es lo que más la afecta, hasta el punto de provocar un lento y progresivo aumento de su nivel de estrés durante los siguientes meses. Ahí oigamos cómo la, todo lo demás que ha ido pasando es complicado, pues no es lo que quisiera, pero aquí hay una añoranza, aquí hay un extrañar, aquí hay un sentir que va a ir aumentando. Bien. Muy bien. Tanto es así que unos 6 meses más tarde empieza a tener cada vez más a menudo dolor de estómago, algo que prácticamente no le había sucedido Ay, jamás. sí. Consulta a su médico 2 meses más tarde, quien le diagnosticó un exceso de secreción gástrica. Esto nos permite deducir. ¿Qué cosa? Primero, se ha llegado a un nivel de estrés demasiado elevado y el cerebro arcaico de esta mujer ha tomado el control para ayudarle a resolver el problema. Acuérdense que el estómago, los jugos gástricos sirven para digerir el alimento. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de aquel lobo que no, que no encontraba alimento y que se fue y se encontró un ave para comérsela, pero que si regresaba con la presa iba a tener que compartirla y probablemente se quedara sin comida? Entonces se lo comió ahí con todo y las plumas, y entonces hubo una secreción mayor para poder digerir esa comida, ¿no? Y poder rápido regresar sin que pasara nada. Entonces, aquí traemos un indigesto. Ella está indigesta con esto que no está pudiendo digerir, pareciera. Lo que no sabemos es qué es exactamente lo que no puede digerir, porque traemos un montón de cosas que están pasando, ¿no? No encuentra trabajo, no, pierde la empresa que ha sido su cariño de todo el tiempo, se queda en su casa, ¿no? Entonces,
hasta ahorita no nos queda claro cuál es exactamente lo que le indigesta. Y aquí es donde viene la parte más interesante de la manera en que tenemos que indagar. El paciente o el cliente no siempre sabe cuál es el problema. Entonces, hay que explorar realmente dónde está el problema. Porque nos podemos ir con la idea que es una cosa. Y aquí, así como en la historia, va a caer en un lugar que a lo mejor no hubiéramos pensado que era el problema, ¿no? Porque si ahorita yo les pregunto, Sole, ¿cuál se te ocurre que es el problema? ¿Tú ya leíste todo el caso? No. ¿Cuál se te ocurre que es el problema? El extrañar a sus compañeros de trabajo. El extrañar a sus compañeros de trabajo. Muy bien, muy bien. Lili, Yo creo toda la costumbre, todo el tiempo que ha trabajado, ¿no? Desde todo el joven, tiempo toda que su trabaja. vida entregado a esa empresa, ¿no? Ok, todo ese tiempo que le entregó una empresa, ¿no? Y que hoy no tiene como esa casa. Gaby, Sí, lo que pasa es que ya leí lo que ok. sí, entonces ya sé. Ah, entonces ya Ya. no me puedes decir Ujú. porque te vas a ir. Me va Muy a bien. spoilear. Sí, ya, me va a spoilear la historia. Entonces no me cuentes, Gaby. Carlita también ya la leyó, no se vale. Carmen también la leyó. Alice, ¿leíste el texto? ¿No? Sí, ahora no lo hemos visto. Bueno, entonces hay que explorar, no hay que darse como muchas posibles opciones e ir buscando. Por eso, cuando los terapeutas de repente dicen, a la primera yo te encuentro qué es, ¿no? Yo tuve un maestro que era muy así, ¿no? Les contaba alguna vez que se llevaba a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, de México, le decía, viaja a Guatemala, ahí te atiendo, y le tenía en una encerrona de 8 horas, haciéndoles terapia, y yo decía, bueno, pobre cerebro, pues si no convulsiona ahí, pues, ¿no? Bendito sea Dios, pero claro que los dejaba ahí para que pasara la vagotonía y todo, y no les pasara nada, ¿no? Yo decía, eso no. Entonces, a veces pensar que en la primera la vas a resolver, no. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos, sí, porque es algo que ahorita estás transitando. Entonces, paras la emoción del momento. Entonces, ya no se va a tener que agudizarse en el cuerpo. O sea, si vamos viendo la historia, esta mujer tuvo que pasar 6 meses de este sentir que ni siquiera ella sabía claramente cuál era, ¿no? Entonces, pues no nos compremos lo que nos dice el paciente a la primera. Hay que explorar, ¿vale? Muy bien, Pero miren, gracias. Jacqueline, Sí, sí, dime. a pesar de que leí el final de la Sí, historia, sí, mi niña. mientras, por ejemplo, ahorita que donde estamos, cuando yo lo leí y yo leo el final, yo dije, esto era. O Claro. sea, no, como usted dice, pues mientras Era por el no, perro, entonces, era por el perro de porquería. Sí, claro. mientras no preguntemos, ni como usted dice, pues indaguemos, veamos un sinfín de posibilidades y entonces como Así que le es. abremos la luz al cliente, Ujú. también ahí nos damos cuenta de lo que es, pues. Pero Sí, mientras diga, bueno, pues te sientes mal, y ya, pues ahí cortamos todo, la inspiración como quien dice que va, o sea, no, por ejemplo, no avanzamos. el paciente que les contaba, ¿no? Que viene porque empezó a tener malestar en la tiroides después de que se muere la abuelita, me dice, pero ¿qué relación tiene con el tiempo? Y vamos a ir viendo porque, porque hay ciertas cosas que sucedieron. Cuando él llega, o sea, primero, él no vive en la ciudad donde viven los papás, entonces cuando le dicen que está mal la abuelita, viaja a la ciudad. Después dice, es que yo no podía parar. Le digo, parar tiene que ver con el tiempo.
Ah, eso no lo había visto así. Le digo, bueno, tiene que ver con el tiempo, vamos viendo, ¿no? Y entonces me decía, este, me estoy dejando aquí. Después, eh, la señora no era, bueno, la familia era de otra ciudad, ¿no? Entonces, alguna vez ya habían tomado bueno, la llevan, ¿no? Para prepararla, y él dice, es que no, ese lugar no era el mejor lugar para prepararla. Yo hubiera preferido otro lugar, pero no teníamos tiempo para hacerlo. Y vuelvo al tiempo, ¿no? Le digo, ¿te oíste? Ah, ok, ¿no? Entonces, porque yo no sé dónde está reverberando, ¿no? La situación. O sea, de hecho fue al médico y el médico le dijo, estás muy estresado, por eso tienes inflamado. O sea, fue muy interesante. Entonces, le digo, sí, hay un estrés y esto, ¿no? Entonces, esto pasó a principio de año. Por eso me busca, él fue mi paciente hace tiempo. A mí me pasa eso, que regresan mis pacientes después de tiempo, regresan. Entonces, porque vienen a buscar a resolver alguna otra cosa que en el camino ya se les atoró, ¿no? Entonces, seguimos con esto y me dice, dice, a lo mejor este dato es importante. Cuando yo iba, cuando íbamos en la carretera, el, el hombre, ¿no? Que llevaba los restos de mi abuelita, iba como a 200 kilómetros por hora. Dice, yo había dormido muy poco, llegó el momento que dije, no, Javier, tú llegas a la hora que tienes que llegar, porque, o sea, llegas, ¿no? A la hora que tienes que llegar, volvemos al tiempo, porque has dormido poco y hoy no estás en las mejores condiciones para manejar a esa velocidad. Digo, volvemos al tiempo. Pero además, la tiroides también tiene que ver con el miedo que viene de frente. Digo, ¿a quién tenías enfrente? Pues al otro que estaba poniendo en riesgo a tu papá y te ponía en riesgo a ti. Entonces le digo, o sea, tenemos todas esas cosas para poder investigar. Y me dice, y en eso lo veo suspirar. Le digo, ahí es donde ya le hizo sentido. O sea, ese que no habíamos pensado que pudiera ser, que fue el último elemento que me dijo en la noche, ¿no? O sea, la imagen, ¿no? Es ese vehículo que va delante de mí a toda velocidad que yo no puedo alcanzar. Y vuelvo al tiempo. ¿Sí? Entonces digo, ¿cómo? O sea, tenemos 3 sesiones investigando un poco porque, no, 2, esta es mi segunda sesión, tercera, viendo por qué llegó con el malestar de la tirosis. Disminuyó con trabajar el duelo de la abuelita y el malestar con el papá y todo esto. Pero él me dijo, no entiendo qué tiene que ver con el tiempo. Entonces empezamos a mirar, ¿no? ¿Qué cosas? Y él solito me iba diciendo cosas y le digo, esto tiene que ver con el tiempo. Y esto tiene que ver con el tiempo. Y algunas cosas me decía, sí me hace sentido. Pero en esta última él suspira. Entonces digo, ya hizo ahí un sentido. Claro, todavía hay que trabajar, pero yo espero que eso haya mejorado. Entonces, si se dan cuenta, no llega como a la primera, ¿no? O sea, a veces sí, a veces le das al clavo a la primera, pero a veces hay que darse el chance de buscar. Ujú. Entonces es escuchar mucho más, ¿no? Y ayer, pues ahí me tenían con mis tompaburros, ¿no? Estaba con ese y estaba con este, ¿no? Que es el de Christian Fletcher, ¿no? Descodificación biológica de enfermedades, que este tiene unos que vienen pedacitos del libro. Yo les recomiendo que si compren el grande, porque este trae todo, lo mismo que trae los otros pedacitos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es por donde hay que ir buscando, ¿no? Porque efectivamente tú te vas con la primera y dices, no sé, seguro es por aquí. Entonces, sí, puedes buscar con tu paciente, con tu cliente ese, pero puede ser que ese no sea. O sea, es que ese resentir te dé la información de que eso es lo que me está, ¿no? Taladrando por ahí. Ujú.
Entonces, bueno, muy bien, seguimos. Entonces, bueno, se vuelve así, interesante. Muy bien, seguimos, Clau. Bien, entonces se ha llegado a un nivel de estrés demasiado elevado y el cerebro arcaico de esta mujer ha tomado el control para ayudar a resolver el problema. Primero, tiene un brusco aumento del nivel de estrés en el momento en que se anuncia la quiebra. Al segundo, su cerebro se pone la alerta máxima al considerar que una elevación así de su fuerte nivel de estrés sobreentiende la presencia de un gran peligro. Después, el nivel de estrés de Regina se estabiliza progresivamente y disminuye un poco a poco. Y a medida que ella consigue asumir la noticia durante las siguientes horas. Al constatar esto, el cerebro deduce que la situación no es tan grave y hace bajar el nivel, en grado a grado, el nivel de alerta. Qué mal que leí. Hace bajar el grado, un grado, el nivel de alerta. Sin embargo, durante las semanas y los meses siguientes, el nivel de estrés aumenta de nuevo progresivamente a causa de todas las dificultades a las que se ve enfrentada esta mujer. Y su cerebro deduce que un peligro ronda por allí. Ah, sí. Tras 6 meses, Regina se siente visiblemente impotente ante esta adversidad de la que ignora todo. Su cerebro considera finalmente necesario intervenir para ayudarla. Ujú. Ok, entonces ahí ya el cerebro dijo, hay que hacer algo, ¿no? Muy bien. Segundo, es claramente un asunto de digestión del bocado, porque su cerebro no habría escogido jamás poner en marcha este aumento de la secreción gástrica si se hubiera tratado de otra cosa. O sea, esta es otra conclusión. Ujú. Tal y como lo hace cada vez que tiene que intervenir, el cerebro de Regina la analiza primero la naturaleza profunda de su dificultad, es decir, su resentir visceral con el objetivo de saber cómo ayudar de la mejor de las maneras. En este caso, su cerebro ha considerado su estrés como el de un individuo que tiene un bocado de comida difícil de digerir en el estómago. Sí, o sea, esta pobre mujer, dice el cerebro, trae un indigesto. Entonces hay que ayudarle a que lo digiera. Bien. Ujú. Considerando la especificidad y el grado de intensidad de su estrés, el cerebro de Regina ha tomado las medidas necesarias para que el estómago aumente ligeramente su función secretora de jugos gástricos para facilitar la digestión del bocado. En este caso, la intensidad del estrés no indica que sea necesario poner en marcha una reacción más fuerte. Sin embargo, es a partir de este momento en que el síntoma se manifiesta. ¿Por qué? Simplemente porque Regina no tiene nada en concreto en el estómago y los jugos gástricos no tienen nada que digerir. De repente, su medio estomacal es mucho más ácido y el estómago acaba por verse agredido por este fenómeno. Ok, entonces, el malestar físico que ella está presentando, o sea, el cerebro le dice al cuerpo, manda más jugos gástricos porque necesitamos digerir el bocado que esta mujer tiene. La bronca es que no hay bocado que digerir. Y entonces el estómago empieza a coserse solo. Y empezamos a tener un problema gástrico. Entonces, bueno, se va volviendo una cosa bien interesante porque pareciera que son como, no sé, como el juego del loco, ¿no? O le quiere solucionar, pero como es simbólico el problema, no es real, pues el problema está ahí, que no hay masa que digerir, ¿no?
Entonces, bueno, muy bien. Y dirán ustedes que esta solución es claramente imperfecta y que el cerebro de esta mujer es totalmente bobo. Ni siquiera se da cuenta de que no tiene que digerir nada en particular. Sin embargo, Regina tiene que digerir un bocado muy indigesto, pero un bocado simbólico. Ujú. No obstante, el cerebro no hace diferencia entre lo real, lo simbólico, lo virtual y lo imaginario. Gestiona este bocado simbólico como una realidad. ¿Por qué? Simplemente porque el resentir visceral es siempre el mismo y tan solo el resentir es interpretable por el cerebro. Ok, entonces nuestra emoción, nuestra sensación es lo que está tratando de resolver el cerebro. El cerebro nos dice si eso sí te pasó o no te pasó. Por eso hoy las crisis de ansiedad son tan terriblemente graves, porque pensamos en cosas que nos pueden pasar que no están pasando. Pero ya nos vimos, no pasamos el examen, que se nos acabó el mundo, que nos quitaron la casa, que bueno, yo alguna vez pensé que me metían al bote, ¿no? Y yo sufría, lloraba y todo, ¿no? Hasta que mi jefe me dijo, pues solo es trabajo, no pasa nada, ¿no? Yo dije, sí, ¿verdad? Y total que nunca pasó nada, ¿no? Entonces, pero mientras dejemos que la mente vaya, pues el cerebro dice, aquí hay peligro y está pasando. Por eso tuvimos una lección sobre el estrés, porque finalmente eso es lo que está moviendo a esta mujer, ¿no? Ese estrés que le dijo al cerebro, hay peligro. ¿En dónde está el peligro? En algo que yo no puedo digerir. Entonces, como no lo puedo digerir, está en mi estómago. Dice, el cuerpo te mandó una enfermedad, así lo vemos nosotros. En realidad le mandó una solución perfecta para solucionar lo que le estaba pasando emocionalmente. Por eso, desde este lado se dice, la enfermedad es la solución perfecta del cerebro. Pero el cerebro no sabe que no es real lo que está pasando. Y entonces, ¿qué hace? Nos dan la torre en el cuerpo, ¿no? Por eso se hace el cáncer, por eso se hace, o sea, y aquí no le da cáncer porque el cerebro dice, no es tan grave. Si hubiera dicho, es muy grave, entonces pudiera tener un cáncer estomacal, porque está haciendo masa para resolver. ¿Ok? Entonces, bueno, muy bien. Seguimos, por favor. 3. 3. Esta mujer no tiene ni la menor idea de que debe digerir un bocado simbólico desde lo más profundo de sí misma. En caso contrario, su cerebro no se hubiera entrometido. En cualquier biológica, nuestro cerebro interviene solamente si nosotros no reaccionamos concretamente para resolver el problema en el origen de nuestro estrés. Normalmente porque no tenemos ni la más mínima idea de lo que estamos viviendo en lo más profundo de nosotros mismos. En este caso, Regina, ella es totalmente consciente de estar contrariada por esta situación, pero solo sabe esto e ignora lo más importante. Ahora queda descubrir ese bocado simbólico que Regina no consigue digerir hasta el punto de tener dolor de estómago. Que ella solo es lo que sabe, que tiene dolor de estómago. Claro. Y que tiene 6 meses con el dolor, o bueno, tiene unos meses con el dolor y no sabe por qué. Ok, Claro. muy bien, gracias. Para explicar los dolores de estómago de Regina, tenemos varias hipótesis. Podríamos creer que el problema reside ¿en dónde? En la acumulación de estrés, nada que ver. Y la continuación de la historia lo va a demostrar con más claridad. Así. En el hecho de que no digiere la situación en su totalidad, nada que ver, porque esta mujer es absolutamente optimista. Así es. En el hecho de que no digiere esta repentina inactividad, esto tampoco no tiene nada que ver,
porque aunque esta situación la haya desestabilizado un poco, rápidamente ha sabido reorganizar su día a día y llenado de actividades diversas que siempre había querido hacer, pero para las que no había tenido tiempo. Ujú. En el hecho de no digerir, tener de repente dificultades económicas, nada que ver, porque incluso si esto ha provocado ciertos cortes presupuestarios, se ha dado cuenta rápido de que la situación no era tan dramática. Su marido es funcionario, tiene un trato correcto, no tiene que devolver ningún préstamo y los niños son mayores y autónomos. En el hecho de que ella no digiere estar en el paro y no tener trabajo, nada que ver, porque idealmente esta mujer, espera que me pasa el gato por adelante, esta mujer habría estado incluso muy contenta de poder prejubilarse. Ujú. Además, su síntoma seguirá seguirá activo incluso después de haber encontrado trabajo. Ujú. En el hecho de no digerir ser apartada por su edad, nada que ver, porque no está en su naturaleza dudar de su valor. Ella está incluso dispuesta a pensar que es necesario ceder el puesto a los más jóvenes. Ok, entonces como vemos el problema, perdón, sí, sí, Clau. La pregunta que yo te hago, Jacqueline, cuando yo leía esto, me preguntaba, estas respuestas, estas conclusiones que dicen no, nada que ver, ¿las obtiene el terapeuta o son la respuesta de Regina? Yo creo que las obtienen juntos. O sea, finalmente las obtiene él, ¿no? Con ella, porque, bueno, no fue acumulación de estrés, ¿no? Porque la historia dice que tenía que ver con otra cosa, que el estrés no lo estaba haciendo, ¿no? De no digerir la situación en la totalidad, no exactamente, ¿no? Porque ella finalmente dijo, ok, entonces busca otra respuesta, ¿no? O sea, él fue sacando, ¿no? Como estas soluciones, un poco como yo les decía, ¿no? Con mi paciente. O sea, yo a él le voy planteando y él me dice, no, por ejemplo, en alguna de las cosas le dije, oye, ¿puede ser esto? No, no, eso no me hace sentido. Ah, ok, ¿sí? Y yo Entonces, creo que uno, tiene que ser respuestas de Regina, me así parece es, que no así es. correspondería que el terapeuta suponga O todas sea, las... él va planteando, o sea, uno como vas planteando, ¿no? La hipótesis y el paciente te vas diciendo eso me checa, no, eso no me checa. Claro. Yo les digo, ¿eso te hace sentido? Y tu lógica biológica te dice, sí, eso me hace sentido, o eso no me hace sentido. Claro, claro. Ujú. Sí, porque Bien, uno va haciendo hipótesis porque tiene los elementos técnicos, ¿no? claro, Teóricos. preguntas poderosas. Pero el otro es quien te va a decir, porque aquí, les repito, como diría Salomón Salam, tú eres dueño de la teoría, pero él es dueño de la historia. Entonces, él tiene la verdad, no uno. Claro, el sentir es de Regina, no del Así terapeuta. es, así es. Ujú. Bien, Muy bien. podríamos haber creído cualquiera de estas cosas, Ujú. pero un elemento de la historia nos demostrará muy claramente que el elemento es externo. De hecho, varios meses después de su despido, Regina encuentra por fin un trabajo gracias a su ex jefe. La secretaria de uno de sus amigos cae gravemente enferma y él le recomienda mucho a su ex secretaria para reemplazarla. A pesar de esto, a pesar de que parecen haberse solucionado todos sus problemas, Regina sigue teniendo muy a menudo dolor de estómago e incluso más que antes. Sí, porque ahí podríamos decir, bueno, pues el problema era que perdió el trabajo, ¿no? O sea, todo el problema es porque perdió el trabajo. Aquí es donde decimos, no ese es el problema, porque no desapareció el malestar. Entonces, hay que seguir buscando, porque ninguna de las anteriores es. Por eso, ninguna de las hipótesis anteriores podían ser. No era el estrés porque ya no tendría que haber estrés. Bien.
No era no tener el dinero, no era no tener, ¿sí? No quedarse en casa, no, o sea, ya tiene trabajo, entonces, ¿por qué no se le quita el dolor de estómago? Ok, muy bien, ¿Por qué está empeorando? se llama hasta peor. Porque este nuevo empleo la enfrenta aún más a la consecuencia más dolorosa de su despido: ser privada de aquello que realmente le llenó la vida durante 35 años. Regina se siente profundamente nostálgica en relación con su antigua empresa, con sus colegas de trabajo, con el ambiente familiar. Y este aspecto concreto es el que finalmente le afecta más, que la chica lo dijeron cuando vos le preguntaste. Así es. Ujú. Pero sigue sin ser este el bocado indigesto que tiene en el estómago. Fíjense No nomás. es tanto a nivel de las consecuencias del despido, sino más bien al de las causas. O sea, el problema no fue quedarse sin el trabajo. El problema es por qué se quedó sin el trabajo. Eso es lo que realmente no puede digerir. O sea, que está todavía peor. ¿Por qué no Vale. dije, bueno, pues está enferma porque se quedó sin trabajo? No, no es porque se quedó sin trabajo. Está enferma porque no tiene dinero. No, no es porque no tiene dinero. Está enferma porque no se puede jubilar. No, no es por eso. ¿No? Está enferma porque, bueno, pues ya tiene trabajo, entonces, ¿cuál es el problema? Ah, pues porque, bueno, ahora la confronta porque el lugar no le es familiar. Ok, bueno, entonces ahí qué es, ¿no? Entonces, bueno, para que vean qué rebuscados somos, ¿no? Pero es un caso muy lindo, bueno, a mí me parece muy claro, ¿no? Realmente el bocado que Regina no puede digerir, el que tiene atravesado en el estómago, es el de las causas de la quiebra, es decir, su jefe. Ella considera que él es el único responsable de esta catástrofe y de todas sus consecuencias. Pero por un conjunto de razones, Regina no puede ver claramente esta realidad, ya que está totalmente cegada por algunas ambivalencias que le impiden ser plenamente consciente de su inmerso de resentimiento hacia su ex jefe. Sí, debe ser inmenso el sentimiento hacia sus jefes. Sí, o sea, ella tiene resentimiento por él porque dice que por algo que él hizo se quedaron sin trabajo. Pero hay otra parte que entra en conflicto con ella, ¿sí? Entonces, en la película tenemos esto que me enoja porque por esto perdí el trabajo. Pero, por otro lado, tengo algo que ahorita nos va a leer Clau, ¿no? Que es lo que va a hacer que entre en ese choque. Para mí que está enamorada del jefe, te aviso. Puede ser. Regina ha sido durante 30 años la secretaria de su jefe. Uh-huh. Al haber estado a su lado durante tanto tiempo, ella conoce muy bien, le ha visto evolucionar y sabe casi toda su vida y su modo de funcionamiento. Y después de 30 años, esta mujer tiene el mayor respeto por este hombre e incluso mucha amistad. Sabe que es un hombre honesto, un empresario humano, un marido respetuoso, un padre responsable, un amigo fiel y un ciudadano comprometido. Regina también está profundamente conmocionada al ver a este hombre deshacerse en lágrimas al anunciar que tiene que declarar la empresa en quiebra. También sabe que él ha hipotecado una gran parte de su patrimonio para poder indemnizar al personal. Por último, sabe que tuvo un grave infarto unas semanas antes de cerrar la empresa, lo que considera que es una consecuencia directa de este drama. Uh-huh. Sigue, sigue. Pero, ¿querías decir algo? No, 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 sigue, sigue. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Reside en el hecho de que Regina considera también que este hombre, como el peor de sus gerentes, reside en el hecho de que Regina considera también que este hombre, o a este hombre, como el peor de los gerentes.
Así es. Ella lo responsabiliza totalmente de esta catástrofe. Ha visto cómo ha hecho un error tras otro, ha tomado decisiones absurdas, ha hecho elecciones irresponsables, sin tener en cuenta en absoluto las numerosas advertencias de sus colaboradores. Y es justamente todo esto lo que ella no puede digerir. O sea, no puede digerir que haya sido un mal gerente y que por eso hayan perdido la empresa donde ella era tan feliz. Claro, porque cuando lo describe dice que es, fíjense, es honesto, es un Ajá. empresario humano, un Ujú. marido respetuoso, ¿verdad? Pero no es un gran empresario, Así evidentemente es. tomó decisiones equivocadas. Ujú, ujú. Y De ella esta entra en manera, conflicto. Un lado lo quiere y el otro lado dice, pero además fue un tarugo. Me digo, claro, perdón, un mal gerente, ¿no? papanatas. Así es. Muy bien. De esta manera, Regina no consigue ser plenamente consciente de su inmenso resentimiento hacia su jefe. Ujú. Este pensamiento es sistemáticamente anulado por otras consideraciones antagonistas. Por todo lo bueno que ella siente por él. Entonces no Claro. puede aceptar que hay una parte de él que dice, este fue un bueno para nada. ¿No? Cuando llega a la conclusión de que su jefe es el único responsable de esta catástrofe y empieza a tenerle rabia por haber destruido aquello que ella tanto defendía, se encuentra inmediatamente enfrentada a la amistad que siente por él, enfrentada a su filosofía de vida y a sus principios morales. Todo esto le impide ir más lejos en su reflexión y con ello darse cuenta objetivamente de cuánto le quiere. ¿Ves Claro. que lo quiere? ¿Para qué pasar? Entonces, claro, como ella es que si el perdón, ¿no? Esta parte de la cristiandad, pues que ella maneja como valores, no puede pensar que, pues que este hombre tiene una parte, ¿no? Y no se puede dar el permiso de decir, este hombre fue un papanatas, ¿no? Muy bien. Enseguida recuerda todo lo bueno que piensa de él y llega a la conclusión cada vez que todo eso tiene más valor que los reproches que ella le puede hacer. También considera con mucha compasión que su jefe fue mucho más afectado por esta quiebra que lo que ella puede llegar a estarlo jamás y que lo ha pagado y que ha pagado un alto precio. Por último, como he dicho, esta mujer ha recibido una educación cristiana de los que conserva varios principios valiosos, como el no juzgar al otro o el perdón, algo que aplica a rajatabla en esta situación. Claro, entonces ella no puede decir, este hombre se equivocó. Entonces se va con el lado del afecto que le tiene, de lo que lo quiere, y entonces no puede ni siquiera aceptar la emoción que está sintiendo. Por eso es más difícil de encontrar. Muy bien. Quisiera destacar que a esto lo llamo la chernobylización del conflicto. Es decir, dejar de lado un problema imposible de gestionar por una u otra razón y que en consecuencia se mantiene fuera de la conciencia. Esta expresión hace referencia a las 200 toneladas de material altamente radioactivo de la central Chernobyl, que fueron recubiertas por un sarcófago de hormigón y acero para que no se dispersen, algo que no impidió que Pues sí. siguieran estando presentes y muy activas. Claro, nada más le pusieron una tapa, pero pues todo seguía ahí extendiéndose. Entonces así está ella. Ella tiene tapado, pero claro que está el malestar ahí. Muy bien. Y este es el conflicto, este es el origen del conflicto. No puedo digerir el bocado que esta mujer vivió desde lo más profundo de sí misma durante 2 años, sin ni siquiera darse cuenta de que se encontraba en este espacio de prohibición, de tener cierto resentimiento contra su jefe y a su vez tenerle tanto cariño. Sin embargo, al ignorar esto, no pudo gestionar su dificultad de manera consciente y su resentimiento continuó fermentando.
Su nivel de estrés aumentó progresivamente hasta que su cerebro intervino para ayudarle a digerir el bocado. Claro. En cuanto a la causa profunda de este síntoma, reside en definitiva en ese lamentable malentendido surgido entre esta mujer y su cerebro arcaico, al considerar este último que el bocado indigesto era una realidad, mientras que se trataba de algo perfectamente simbólico. ¿Por qué? Simplemente porque el resentir a cargo de una persona que tiene un bocado de alimento indigesto en el estómago y el resentir de una persona que revive el resentimiento en su tonalidad o totalidad En esta tonalidad. son estrictamente idénticos. Ujú. O sea, el cerebro no distingue ¿No? entre lo simbólico Y lo real. Y entonces, pues él Regina, a rajatabla. claro, Regina ha resuelto su conflicto interior simplemente desde el momento en el que ha tomado conciencia de su existencia. En cualquier caso, desde el día de esa sesión, jamás ha vuelto a sentir dolor de estómago y no quiere decir que no tenga más resentimiento contra su ex jefe, sino más bien que ahora sabe cómo gestionarlo y es ella quien autoriza cuando ese pensamiento está presente, es decir, un poco cada día cuando se lamenta por su antiguo trabajo. ¿Cómo es posible? Desde el momento en que toma conciencia, el cerebro de Regina considera que el problema ya no es su responsabilidad, porque ella se está preocupando de ella concretamente. Automáticamente se anula el programa de su sobredigestión, porque de hecho el bocado indigesto desaparece. Ujú. Es de ese modo que todo vuelve a la normalidad. En cuanto a mi rol en la historia, tan solo ha consistido en descubrir las razones profundas que obligan a la biología de Regina a reaccionar de este modo y en explicárselas. Lo que me ayudó a comprenderlas es muy simple. Ella casi se puso a llorar cuando me habló de su trabajo e inmediatamente se puso muy agresiva cuando me habló de la responsabilidad de su ex jefe en relación con la quiebra. En lo vinculado con la terapia, como mucho le dediqué algunos instantes, justo el tiempo de explicarle a Regina que no es incompatible ni está prohibido tener Al mismo. al mismo tiempo mucho amor, respeto, compasión por alguien y también resentimiento hacia él. En cualquier caso, la somatización de Regina no fue la consecuencia de aquello que ella creía oficialmente, sino más bien lo contrario, aquello que ella misma no se permitía pensar. Pero aún es precisamente a causa de este pensamiento consciente cegador que no pudo acceder a su resentir visceral inconsciente. Ok. Entonces, realmente cuando se permite ella a él expresarle, ¿no? Lo que está sintiendo, ¿no? Este enojo y este dolor porque el otro no fue capaz, él mira, ¿no? Que ahí hay este conflicto. Y entonces empieza pues a trabajar con ella, por eso cuando tú preguntas, pues no, todas estas hipótesis las fue desechando porque finalmente ella le habla de estas dos emociones que se contraponen y que ella no se permite mirar porque entonces él no podría ser tan bueno. Y entonces pues ella le dice, sí, sí puede ser bueno. Entonces, por ejemplo, yo a mis pacientes les digo, sí, tu papá o tu mamá se pudo haber equivocado, no tiene nada que ver con el amor. ¿Sí? Porque entonces decimos, pero es que mi papá sí me quería. No, sí, 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 te quería. Pero si se tundeaba tu mamá, claro que te generó una sensación de inseguridad, pero pues eso no quiere decir que no te quisiera. Te quería como podía quererte, pero sí hay ahí algo, ¿no? Entonces generalmente no tiene que ver con el cariño, pero de repente pensamos, ¿no? Si siento cariño, no puedo sentir enojo con la misma persona, sí, sí podemos, ¿no? Y por ejemplo, tú, Clau, lo vas a vivir, ahora que te jubiles vas a tener una profunda sensación de alegría y una profunda sensación de tristeza.
porque estás dejando un espacio en el que trabajaste, al que fuiste un montón de veces, en el que pasaste muchos años de tu vida, en el que encontraste muchas personas lindas, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces, digo, yo tengo 2 años que me jubilé, yo les decía, claro, o sea, siento tristeza y siento alegría. ¿Cómo? ¿Que no estás contenta de jubilarte? Sí, estoy muy contenta, pero también siento tristeza. He venido 30 y tantos años aquí a trabajar. Me he parado muchos años de mi vida aquí, he disfrutado muchas cosas, he aprendido muchas cosas. Claro que me duele dejar la empresa. Claro que me duele dejar a los niños. Por otro lado, estoy muy contenta, porque también es algo que yo he deseado, ¿no? Pero parecía que no puede haber estas emociones que se confrontan. Y sí, sí las hay, ¿no? Y entonces, en la medida que las procesamos, no tenemos ciertos conflictos. Entonces, esta mujer está en conflicto, ¿no? Y entonces, como no puede decir que siente, entonces, ¿no? Entonces, por eso me parece un caso como muy interesante para, ¿no? Y como lo plantean, me encanta porque va como, y vas pensando, puede ser esto. Y ya de repente dice, como dice Carlita, no era ahí, no era tampoco por acá, ¿no? Entonces, bueno, nos va llevando, ¿no? Es como una película de Netflix esto. Exacto. En breve. ¿Les puedo contar una cosita Sí, chiquita? claro. Al mediodía, tipo 1, en el trabajo siempre viene un compañero a almorzar con nosotras. Yo trabajo en la oficina, en la biblioteca del lugar, de la bolsa. Está en un lugar muy tranquilo, muy lindo. Aparte, yo tengo una compañera sola, somos dos en un lugar muy grande, muy tranquilo, siempre tenemos música. Entonces, este chico se acostumbró a venir a almorzar con nosotros, se escapa un ratito y viene. Dice, chica, me vengo con ustedes porque yo acá estoy bien. Bueno, conclusión, ya venía hace tiempo con migraña, le dolía la cabeza acá, un punto de dolor. Y venía todos los días y tomaba la presión y la tenía normal, siempre bien la presión. Le digo, Ari, le digo, ¿será que comes algo que te cae mal? No, no, me dice, no, por la comida no es. Digo, ¿será de la vista tanto tiempo en la computadora? Ahí, no, dice, fui al oculista y les tengo la vista bien. Entonces yo le iba preguntando, ¿será esto, será aquello, la postura, la silla, todo el día sentado? No. Entonces en un momento le digo, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué tenés en la cabeza que te preocupe? Y me dice, mi hermana tiene un problema grave en la vista y se puede quedar ciega. Claro. Y le digo, bueno, no sé, no te puedo asegurar que es por eso, pero evidentemente, pues, si fisiológicamente te hiciste todos los estudios habidos y por haber, y no tenés nada, y te pregunto qué te preocupa y me decís eso, ¿podrá ser, Jacqueline, que Ujú, esa pregunta ujú. ¿sí? Sí, Y que, podrá ser que eso a él lo haga pensar y puede ser que eso le solucione el dolor. Puede ser que no le solucione porque no ha encontrado una respuesta. O sea, que además él tiene un problema que no es un problema, claro, que eso, eso es otro problema. O claro, sea, ok, no. hacerte ¿Qué te, cargo. qué te preocupa de que tu hermana se quede sin la vista? O sea, ¿qué te Claro, preocupa a ti? Pues que no va a haber quien la cuide, que ahora vamos a tener que reorganizar, porque a lo mejor hay muchas cosas que él está mirando, ¿no? De esto que hoy está pasando. Y entonces, ¿qué va a venir, ¿no? De la vida. Y entonces está tratando su cerebro de encontrar soluciones. Por ahí claro, les voy a mandar un esquema que revisaremos muy rápido, donde está el cerebro y en cada uno de los puntos van a encontrar un circulito de los dos hemisferios, un circulito, y dice el órgano. Entonces, dependiendo del lugar donde duele, es el órgano que está pegando. Y entonces nos va a decir qué conflicto tenemos, por lo que ya aprendieron. wow, ¿Vale? Se los voy a mandar. bien. Entonces, hoy la busco y se las mando. Bueno, si no la busco hoy, pero sí se las mando. Ya ven que de repente igual podrá aparecer tarde, tarde, noche, ¿no? Tarde muy de mañana, según cómo ande mi vida, ¿sale? Pero sí, sí se las mando para que la tengan, porque es un elemento que ayuda. Ujú. Mi Sole ya le está llegando a las 11 de la noche, pero ya vamos, mijita, ya vamos a acabar. Entonces, ¿qué les hace pensar? O sea, se dan cuenta cómo la indagación
no es tan literal ni tan textual como pareciera, ¿no? A veces nos ayuda a ir muy a lo literal, ¿no? A lo mejor lo que Clau le pregunta, a él le hace sentido, y entonces dice, ah, ok, sí me preocupa eso. Bueno, ¿no? Habría que ver qué le preocupa. Claro, primero porque es su hermana, ¿no? Seguramente. Y después porque hay cosas que se van a trastocar en la vida. Habría que ver desde cómo viven, ¿no? Si ella vive sola, si está pensando que entonces quién la va a cuidar, bueno, ¿no? Porque puede haber mil cosas más que le preocupen. No solo Tal el que cual. se está quedando sin la vista, ¿no? Sino de esto, ¿qué más se va a desencadenar? Claro. ¿No? Entonces, bueno, habría que ver si hay un paquete largo, ¿no? Ahí Tal le cual. podría decir que escriba todo lo que le venga de lo que le preocupa, ¿no? Como para que ponga afuera lo que está dentro. Esto es una manera de hacer salir, ¿no? O sea, le decimos poner en blanco y negro lo que estoy pensando, ¿no? Y entonces le doy espacio a la cabeza que deje de pensar, para que entonces ya, este, ponga. Mi niña hermosa, ¿te sientes muy mal, mi querida Carmen? Sí, Yo, sí, ¿te sientes muy mal? cansada, Cansada. un poco Sí, cansada, porque tomé una ok, pastilla relax. ok, Entonces, ok. Sí, tienes un doble esfuerzo. Estar sí, consciente y te quieres ir a acostar. Ya vamos a ah, estar a acabar. Muchas gracias. Es que está muy callada para como está siempre, por eso dije, "Mm, ¿ya? Para que sí extrañamos que nos platique Carmen". Entonces yo dije, ¿qué pasa? Ok, entonces, ¿qué les hace pensar el caso? ¿Qué nos muestra? ¿Qué les deja? A ver, A Lili. mí me deja las creencias, ¿no? Que tenemos, o sea, Sí, me impactó esa parte, cómo sí. influye el hecho del colegio, de la religión, y, y se impregna fuerte, ¿no? Para Ujú, poder después no sentir sobre todo esas emociones que pensamos que son malas, ¿no? claro, Es sí. el resentimiento, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, como eso no le permite mirar, ¿no? Y porque eso, o sea, no se permite sentir eso que sí está sintiendo, ¿no? Entonces, como eso es feo, mejor no lo siento, y entonces queda ahí, por eso dice como Chernobyl, ¿no? Escondido, pero ahí está haciendo sus estragos, ¿no? Entonces, Muchos sí, niños, ¿no? O sea, y muchos niños guardan eso contra los sí, papás y entonces y están con ese malestar, ¿no? claro. Y hoy Es, hay niños con esto, con gastritis, ujú, con colitis, y esto, digo, hablando desde el trauma, esto se vuelve un resentimiento que se vuelve un enojo hacia mí. O sea, muchos niños no pueden expresar este enojo hacia el padre y se vuelve un enojo contra ellos. Entonces es cuando se autolesionan, cuando hay cosas que van contra ellos. Ujú, sí, efectivamente. Muy bien, Lili. Muchas gracias. ¿Algo más que les haya dejado por ahí? ¿Que les haya regalado la lectura, Carmen? ya, de pronto es como una mezcla, ¿no? De las Ujú, dos, o la actividad, las dos actividades, ¿no? La primera que hicimos, esta segunda actividad hace, bueno, a mí me hace considerar el hecho de que hay que ir descartando, ¿no? ujú, Algunas cosas. El cerebro no diferencia definitivamente si es real, si me pasa a mí o si no le pasa, o a quién le pasa. Simplemente lo siente como propio, ¿no? Entonces, en el ejercicio que hicimos, yo me ponía a ver y yo decía, en antes tuve precisamente una situación de estas y yo creo que por eso estaba un poco más adolorida. Entonces yo dije, tengo mucho coraje. Cuando preguntaste qué sientes, yo dije, tengo coraje, tengo enojo, pero al comienzo dije, no, me siento traicionada por algo que vi, ¿no? Que vi que no estaba bien, que oí, que no me pareció correcto. Pero después yo digo, ¿por qué tengo que tener tristeza o enojo? Digo, coraje o enojo si yo sabía que eso estaba pasando. Entonces después dije, no tengo tristeza, pero digo, no, la tristeza ujú, no es para esta persona, es mía, porque yo tengo que asumir que eso está pasando y que si no lo ujú. mejoro yo es mi tristeza, no es la tristeza de otra persona. Entonces debo yo asumirlo porque lo que me está poniendo triste son mis expectativas, no lo que la Exacto. otra persona hace, ¿no es cierto? Y Ujú, después de eso yo dije, a ver, cuando dijiste hay que salir, entrar en la película, ¿no?
Entonces yo dije, a ver, al estar en esta película, ¿qué hago? Veo lo que pasa y después dices, ahora déjate ir y vuelve a entrar. Al volver a entrar en la parte esta, yo dije, a ver, ¿qué está pasando en esto? Al volver a entrar después de irme, te vuelves a dar cuenta y dices, esto solo me afecta a mí, porque las cosas siguen igualitas, o sea, el resto sigue viviendo, sigue Ujú, pasando, ujú. sigue siendo el día, sigue llegando la noche, sigue llegando todo. La única que se afecta soy yo. Entonces, ¿qué debo hacer en este momento? Es mejorar yo, porque yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi mundo desde mi espacio. O sea, y me llamó la atención porque yo, el día que conversábamos, yo decía, ¿no? A ver, estaba, y cada cosa que yo hago se me va a mi cabeza para, o para mi marido, o para una hermana, o para ella. Digo, no, 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 esto es mío, esto es personal. O sea, ya es momento de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y cada uno que llega a una cosa de estas, no llega porque el vecino le hace falta a uno. Y hay que ser lo suficientemente honesto para reconocer, vengo por mí, no vengo por mi marido, porque como yo le decía ayer a una hermana que teníamos, conversamos, es que mi marido le dijo, oye, tú no eres centro de rehabilitación. Si tu marido tiene un problema, tiene que ir a hacerse chequear, o sea, depende de él. Y no tiene un problema contigo, tiene un problema de infancia no resuelto. ¿Qué es Claro. lo que tiene que mejorar? Pero es el problema de él, no es tuyo. Ahora, ¿en qué te Ujú. afecta? ¿Y cómo ves? O sea, hoy día como que se afianza el hecho de que en realidad nosotros, o sea, lo que nos pasa es cómo vivimos el conflicto. Ujú. Sencillamente, para mí yo creo que el kit de todo esto es cómo yo viví el conflicto. Y hoy día, a pesar de que ando así, media dormida, media despierta, porque tengo... Y sabes qué, no sé si está en mí, pero a lo que ya a mí me molesta hasta el hecho de hacer esto. No voy a coger el vaso y me duele. Pero hace un ratito cogí el vaso y ya no me dolió. Entonces yo dije, o es la pastilla o es el hecho de estar en el grupo que te permite tener la seguridad de que todos estamos como sintonizados en lo mismo, ¿no? Estamos Ujú. buscando una solución a algo y la solución es personal. Claro, Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por una bonita noche y qué bueno. esperemos una semana más. Que Sí, tengan un lindo fin de semana. este es un campo mórfico, o sea, todos estamos en la misma sintonía y todos nos afectamos con la misma energía. Entonces, sí, efectivamente, el hecho de hacerte consciente, o sea, el proceso de terapia, como yo lo manejo, es que cada quien se responsabilice de sí mismo. O sea, es que el otro me hace, no, el otro no te hace, el otro hace cosas y ¿qué de eso que hace? A ti te duele, a ti te enoja, a ti te violenta. Entonces, ya tú ves qué hay que hacer con eso, ¿no? Entonces, sí, eso es como una parte interesante, donde uno asume para uno desde cómo quiere vivir, ¿no? Sí, O definitivo. sea, si yo eso lo decido para un lado o para el otro. Entonces, sí, creo que ahí va, ¿no? Y esto efectivamente te va ayudando a que tu cuerpo se destrabe, ¿no? Tu cuerpo también fluye. Sí, muy bien. Muchas gracias, Carmen. ¿Algo más que quisieran comentar, decir? ¿No? Bueno, pues esta es la última clase de la parte de la descodificación, ¿no? Ahora entramos, vamos a tener 4 clases, bueno, en realidad van a ser este, 5, que son 4 presenciales, y una que no vamos a tener, pero van a ser su árbol, ¿no? Entonces, la próxima semana, y creo que nos da chance la siguiente, ujú, vamos a tener 2 para tener teoría y se van a hacer su árbol. Ujú. Entonces, ya para la próxima, empiecen a traer sus datos y eso, porque vamos a poder empezar a caerles, va a empezar a caer la información. Sí, Carmen. Va a ser maravilloso porque te va a permitir descubrir a veces de dónde estamos jalando la historia, ¿no? Porque yo le decía a este chico, ahí desde que tú naciste ya traías historia. Alguien te regaló, por ejemplo, este chico dice, ¿no? Mi paciente de ayer que les estaba contando, me decía, mi mamá quería una niña. Entonces, de ahí hay que trabajar un programa que ya trae este chavo. Ujú. Él es un chavo muy delicado. No es gay, pero es un chavo como muy propio, como muy, ¿no? Muy fino de facciones, o sea, es un chico como delicado, pero
O sea, a mí me parece como muy educadito, ¿no? Entonces, claro, trae esta parte de ahí que quedó de información, pero que nunca pudo cumplir porque pues finalmente él, había otra parte que seguramente quería que fuera varón, ¿no? Porque está muy pegado a este papá, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cosas interesantes. Entonces, bueno, va a haber mucho por saber. Clau, ¿algo que quieras decir? Me olvidé. Ah, no, sí, ya está. Perdón, ya. Entonces tenemos clases el 27 y el 4 de octubre y el 11 no. El 11 no, el 11 es el día que no. Ujú. El 11 de octubre no hay clases para que quede en la grabación. De todos modos se las pondré en el chat para que no haya. ¿Sí? Y tendremos 2 más para al final acabar. La última es como toda la revisión completa del árbol para que ya haya quedado. Son 2 días de teoría y otro día del árbol, sí, Gaby, efectivamente. Entonces, ya vamos a empezar. Les voy a dar, para las que no tienen información, vamos a una técnica se llama para testear, cuando no tengo información y saber de dónde viene, ¿no? Lo que recibo. Ujú. Pero bueno, yo espero que todo esto les haya servido muchísimo, que vaya cayendo toda la información y bueno, que sea muy venturoso. Yo agradezco mucho porque nunca había dado descodificación, o sea, he tomado muchísimo, he estudiado muchísimo, lo uso mucho, pero no la había compartido y me siento muy gustosa que me hayan dado este regalo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan linda noche. Nos vemos la próxima semana. Voy a dormir solo y a descansar. Bueno, todas también. Gracias. Buenas Además, noches. muy Descansen, que les vaya muy bien. Chao. Muy Y bien. hagan el ejercicio para que lo Semana. tengan ahí. Gracias. Igualmente una linda semana para todas. Nos Chao, vemos la igual, próxima gracias. semana. Gracias igualmente. Gracias. Bye. Chao.